Vía Pública. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública que hacemos por el canal 24 horas esta jornada de día lunes 17 de marzo ya del 2025. La tercera semana del tercer mes del año la comenzamos hoy día con mucha información sobre la mesa, con muchas cosas que analizar en este capítulo de Vía Pública y también con la oficialización de la renuncia de Carol Cariola a la presidencia de la mesa de la Cámara Baja. Por eso Gaspar Rivas se va a convertir en el presidente interino hasta que los parlamentarios vuelvan a designar una nueva directiva y eso va a ser el próximo 7 de abril. Recordemos que la parlamentaria comunista confirmó anoche su renuncia a la presidencia de la Cámara, todo esto en medio de las duras críticas a la oposición y también al Ministerio Público. En un comunicado, Cariola acusó a la oposición de buscar sacar pequeñeces y también miserables ventajas políticas. Todo esto en medio de la investigación sobre presunto tráfico de influencias que la tiene en el centro de la polémica. Desde Chile Vamos esperan disputar el cargo y definir el futuro de la mesa directiva entre, escuche bien, Jorge Alessandri, que pertenece a la Unión Demócrata Independiente, y también José Miguel Castro de Renovación Nacional. Son las cartas con las que Chile Vamos, la oposición, pretende, entre otras cosas, quedarse, ¿no?, con la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, partimos Vía Pública y de alguna manera vamos a abordar este tema. Nos vamos a abocar, por cierto, a lo que ha sido la renuncia de Carol Cariola como presidencia de la Cámara. Y qué es lo que viene de aquí en adelante y sobre todo también una serie de comentarios que se han hecho a lo que tiene que ver con las filtraciones, el motivo que generó, por cierto, también la situación de la salida de Carol Cariola. Estamos junto al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, que gentilmente está junto a nosotros acá en Vía Pública. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rodrigo, no, encantado, no solo gentilmente, sino que con muchas ganas de conversar contigo. Partamos por lo cronológico, si usted quiere, para que la gente vaya entendiendo un poco qué significa y cómo se resuelve dentro de la Cámara quién va a reemplazar a Carol Cariola. Ella presenta su renuncia anoche. Entiendo que la renuncia se va a votar la próxima semana. Así recién. Se tomó conocimiento hoy día de eso, se va a votar la próxima semana. Y de ahí en más, ¿qué es lo que viene? Rodrigo, hay varios escenarios, no es solo un escenario. También explicar que se presenta la renuncia, ¿no es cierto?, el día de hoy, se da cuenta en la sala y dice el reglamento de la Cámara que, dada cuenta de la presentación de la renuncia, 45 horas después hay que votar esa renuncia, si es aceptada o no. 45 horas no se cumplen este miércoles, por eso se vota el próximo lunes. Y ahí la primera votación es si se acepta o no la renuncia. Esto puede tener sorpresas, porque puede haber una votación en que no se acepte la renuncia. Probablemente eso no va a suceder, pero quiero decir que esa es una posibilidad. Ahora, luego de eso, los escenarios que se abren es que nosotros tenemos que presentar nuestra renuncia, eso era el acuerdo de la mesa, el 15 de abril. Entonces, pudiese suceder que continuamos los dos vicepresidentes hasta el 15 de abril, eso es una posibilidad. También puede suceder, y eso lo vamos a ir evaluando en las conversaciones, obviamente, con todo el mundo político que permitió que esta mesa llegase, ¿no es cierto?, a presidir la Cámara. Podríamos presentar antes la renuncia y adelantar la votación, por ejemplo, de toda una nueva mesa, pudiese ser el 7 o el mismo 15 de abril, o pudiésemos elegir a un presidente, porque como renuncia a la presidenta, simplemente elegir un presidente, una presidenta de la Cámara de Diputados también con fecha 7 o 15 de abril. Entonces, esas cosas se están conversando hoy día. ¿Sí? En este conglomerado, ¿no es cierto?, que nos permitió a nosotros llegar a la mesa, porque tú dijiste algo que es muy cierto. Chile Vamos, la derecha, también está conversando la posibilidad de acceder a la presidencia y la verdad es que hoy día ninguno de los conglomerados tiene a firme una mayoría que le permita hoy día asegurar llegar a la mesa. Para que la gente entienda, ¿por qué se le abre el apetito a Chile Vamos de quedarse con la presidencia? Porque entiendo que le correspondía al Frente Amplio por acuerdo, ¿no? O sea, es que el acuerdo no es con Chile Vamos, el acuerdo es del oficialismo, sectores independientes y la Democracia Cristiana. Ese conglomerado va a luchar por mantener la presidencia de la Cámara. Pero Chile Vamos en las últimas elecciones también ha presentado candidaturas. De hecho, ha presentado candidaturas de personas que después se fueron de la Democracia Cristiana, como Calisto en una oportunidad. En la vuelta pasada presentó de Demócratas a Joana Pérez.
y esta vez están eligiendo a alguien de sus propias filas, o Castro, de Renovación Nacional, o Jorge Alessandri, de la UDI. Pero ahí también la derecha tiene sus complicaciones, digamos, todavía no llegan a acuerdo, ellos podrán explicarlo mucho mejor que yo, pero también ¿por qué les interesa? Porque este es un año electoral, es un año de elecciones no solo parlamentarias, también presidenciales, y yo me imagino que también lo que pretenden es jugar muy en zona con su candidata presidencial desde, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, impulsando ciertos proyectos que les son de interés o tratando de influir en la agenda legislativa. Creo que ese es el sentido de esa, digamos, idea de ir a pelear por la Cámara de Diputados y Diputadas. Es legítima, pero esto se va a definir como nos tocó a nosotros, que se definió por un voto. Yo creo que esto va a ser una elección muy estrecha. Yo escuchaba al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, temprano en la mañana, que decía, bueno, esto se definió por un voto, la actual directiva que encabeza o que encabezaba, ¿no?, Carol Cariola. Y eso decía, bueno, si nosotros logramos aunar todas nuestras fuerzas, podríamos fácilmente, o no fácilmente, pero sí con una diferencia no menor, quedarse con la presidencia de la Cámara. Eso es lo que está empujando Chile Vamos, ¿no? Eso es lo que está empujando. Ahora, aquí hay cosas, ya tal vez estoy entrando yo en demasiado detalle, pero yo creo que vale la pena explicar estas cosas, explicarlas. ¿Qué es lo que hace incierto este panorama? Lo hace incierto que hoy día hay algunos parlamentarios desaforados que en la vuelta anterior no estaban desaforados. Eso cambia la correlación de fuerza. Por ejemplo, el diputado Ojeda, desaforado hoy día en prisión preventiva, en la vuelta anterior votó. Ahora no va a votar por la situación que está. El diputado Pulgar no votó, está desaforado y por tanto ese voto no se contabiliza. Pero gente que en la anterior vuelta no votó por nosotros, hoy día, por ejemplo, es parte del Comité de la Democracia Cristiana Independiente y eso genera un cambio también numérico en la correlación de fuerza. Entonces, yo lo que veo es que esto va a ser muy estrecho. A mí cuando me decían a principio de año, ahora, no, el último año a nadie le interesa la Cámara, esto, nadie está preocupado. No, el poder siempre se disputa, Rodrigo, y sobre todo en un año electoral, porque, te insisto, no es baladí que seas gobierno, seas oposición, tú trates de influir la agenda legislativa que vas a empujar a que le da más fuerza, mientras al mismo tiempo estás discutiendo, ¿no es cierto?, el tema presidencial. Bueno, son varios los caminos, usted lo explica, ¿cierto? Y algo que podría definirse el próximo 7 de abril o el mismo día 15, ¿no? Que es que termina esto. Podría haber quizá una directiva provisoria de aquí al 15, podría existir que se cambie todo de nuevo a partir del próximo día 7. O sea, son varios los caminos y me imagino que ahí todas las posibilidades. Pero hoy día, escuchaba por ahí que algunos decían, bueno, para empujar esto, para cambiar la nueva presidencia o cambiar completamente la testera, tiene que ver porque esta actual directiva o los que quedan de la directiva no dan garantías de gobernabilidad. No sé quién dijo eso. Yo escuché a Guillermo Ramírez en la mañana y yo lo que recibo por lo menos de muchos directivos de Chile Vamos y parlamentarios de Chile Vamos es que reconocen que esta ha sido, no voy a decirlo yo así tan directamente, pero de las buenas mesas directivas de la Cámara. Y yo en eso quiero distinguir la situación de Carol Cariola, que está pasando desde el punto de vista jurídico, de lo que fue su conducción de la mesa. Usted separa su función como presidencia de la Cámara y lo que ha pasado últimamente. Lo que ha pasado porque nadie, creo que ni un sector político, y a mí si alguien piensa distinto, a mí entonces me encantaría que lo que dicen en privado no lo cambien en público, o lo que dicen en público no me cambien la versión en privado. Porque todo el mundo reconoce que esta mesa y Carol Cariola dio garantías a todos los sectores políticos, a todos. Acá ella no impuso su visión política, militante de un partido, o sus intereses particulares por sobre los que eran los intereses de la propia Cámara de Diputados. Esta mesa ha asumido que nosotros representamos a 155 parlamentarios y parlamentarias, hayan votado por nosotros o no. Y eso a mí me lo dicen. Entonces, a mí que esta mesa no da garantía de no sé qué, la verdad es que me llama profundamente la atención. Yo recibo felicitaciones de la oposición. ¿Transversalmente? De la oposición, ¿sí? Transversalmente, de la oposición incluso más dura. Converso con todos los sectores políticos. Hemos logrado acuerdos con esos sectores políticos. Entonces, nosotros, Rodrigo, no es que nos conozcamos tanto, pero yo creo que si algo puedo decir de mí, es que digo en privado lo mismo que digo en público, y en público lo mismo que digo en privado. Entonces no voy cambiando, digamos, de discurso según la ocasión. Con la ausencia de Carol Cariola, ¿es Gaspar Riva el que asume en la presidencia? Porque él es el primer vicepresidente. Claro, y usted el segundo.
yo soy el segundo, sigo en la misma condición. La verdad es que no ha cambiado nada. Nada. De ¿Y lo no que va a cambiar veníamos- nada? No, porque lo que veníamos trabajando era esta forma. Nosotros teníamos un acuerdo, porque eso también lo permite el reglamento de la Cámara, que la mesa se dé su propia organización interna, más allá de quién es el primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Y lo que habíamos concordado es que a mí me toca, por ejemplo, toda la relación con las bancadas políticas. Hay una reunión de comité que se hace todos los miércoles, que es el momento de discusión más política con el resto de las fuerzas. Habíamos decidido que eso lo hacía yo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de una bancada con tradición política. Gaspar es un diputado independiente. ¿Te fijas? Entonces, esa relación era mucho más fluida. Lo segundo, nosotros habíamos concordado también que daba inicio a las sesiones y luego se integraba Gaspar Rivas. Y en los temas de representación formal, nos vamos dividiendo las tareas. De hecho, yo hoy día representé a la Cámara de Diputados y Diputadas en los 100 años del CERVEL, junto al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema y obviamente a la directora del CERVEL. Entonces, ¿qué cambia mucho? La verdad que nada. Que solo, algunos dicen, bueno, No, se le ha visto como en segundo plano a Gaspar Rivas nomás. Usted fue interino en algún minuto. Bueno, a lo y mejor, la es por, tarea de que a tenía lo mejor lo Carol Cariola- estamos haciendo como pasa en el colegio, ¿no es cierto? Nos ordenamos por orden alfabético. Aedo, Rivas, y es más simple la explicación. Oiga, diputado, a su juicio, ¿cuándo se hizo insostenible la permanencia en la presidencia de la Cámara de Carol Cariola? A ver, lo conversábamos fuera de cámara también. Obviamente, y yo lo dije desde el principio, esta no era una situación fácil. Era una situación que tenía efectos políticos, ¿no es cierto?, que la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile estuviese bajo una investigación a raíz de algo que está desarrollando la Fiscalía. Eso es lo primero. Lo segundo que dijimos también como mesa desde el minuto 1 o 0, que independencia de los poderes, total libertad de la Fiscalía para investigar y aquí no hay defensas corporativas. Y eso lo hemos mantenido durante todo este tiempo. ¿Qué va generando también los cambios? Enfrentamos una censura, se ganó ampliamente esa censura. Luego viene, ¿no es cierto?, cuando el propio fiscal da más antecedentes de qué es lo que se está investigando, pero también los chats que dio a conocer un medio de comunicación que no tienen relación con la investigación, que eran chats relacionados, más bien conversaciones internas, pero obviamente producen un efecto político respecto de la opinión que hay del presidente, de cómo se está gestionando el gobierno. Eso genera efectos políticos. Tratar de esconder eso sería simplemente autoengañarse. Y la presión de Chile Vamos la también, situación. que entre viernes y sábado, ¿no? Antes incluso de que se hicieran conocidos aquellos chats, aquellas conversaciones que tenía Cariola con Hasseler, ya estaban como coordinando, ¿no?, la posibilidad de una nueva censura, porque lo había dicho el propio Partido Social Cristiano, que iban a ir con una nueva censura, ¿no? O sea, antes aparecía el Partido Social Cristiano, que más bien aparecía apuradamente, con una cierta ansiedad. Era la tercera censura que había presentado el Partido Social Cristiano, como una cierta obsesión a Carol Cariola. Y yo lo quiero decir con todas sus letras, a veces como una obsesión, porque la primera censura que presentó el Partido Social Cristiano era simplemente porque no podía haber una militante del Partido Comunista dirigiendo la Cámara de Diputados y Diputadas. Aceptar eso es aceptar entonces que hay sectores políticos que no pueden dirigir una institución de la República y eso es inaceptable en una democracia porque se le podría aplicar al Partido Social Cristiano en algún minuto y yo defendería el mismo principio que tienen el mismo derecho que tenía Carol Cariola. Eso es lo primero. La segunda vez que presentaron una censura la presentaron por opiniones que dio Lautaro Carmona respecto de Venezuela. Cuando la mesa de la Cámara y la propia Carol Cariola dijimos abiertamente que este era un gobierno autoritario el de Venezuela que no respetaba los derechos humanos y las libertades. Pero se le acusa a ella y se dijo a ella por opiniones de un tercero. Entonces yo creo que eso también en su minuto Chile Vamos tomaba distancia. Por eso la última censura tuvo más de 20 votos de diferencia. Pero obviamente a la luz de los hechos del jueves con el fiscal Cooper y, ¿no es cierto?, también lo que aparece el día viernes durante la tarde, uno vio una acción ya más coordinada de la derecha tradicional, de todo Chile Vamos, no solo la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, obviamente republicano. Y eso va cambiando, obviamente, Concretamente, el escenario. diputado Aedo, entre el jueves y el domingo cambiaron muchas cosas.
cambió la figura judicial de la propia parlamentaria, se hizo conocido estos chats, estas conversaciones. Había una ofensiva también de Chile Vamos. Mi pregunta es, ¿usted cree que ella pudo haber salido antes o mejor se la cambia? ¿Habría cambiado algo con el diario del lunes? Si ella hubiese dado un paso al costado como presidenta de la Cámara. Yo creo que no. Yo creo que ¿No? este fue un proceso. Yo hablé con la gente de Chile Vamos, lo dije también públicamente. ¿Ya habló con la diputada? Sí, con ¿Bastante? bastante regularidad. Yo algo pedí y lo hice públicamente. Y los personeros de Chile Vamos que me llamaron, incluso no solo de Chile Vamos, también gente republicana, libertario, les dije algo que para mí era razonable. Mira, estamos ante una presidenta que acaba de ser madre. Y esto no estoy en el afán de victimizar a alguien, estoy poniendo los datos sobre la mesa. ¿Qué ha pasado por esta experiencia de ser mamá? Está abocada a su hijo. Quienes son mamá o quienes somos papá y hemos acompañado a nuestras esposas, sabemos los cambios que eso va generando en una mujer. Está frente a esta situación judicial. Entonces también para tomar una decisión ante un momento complejo, porque este no es cualquier momento, es un momento complejo, uno necesita un espacio de reflexión para tomar una buena decisión. Y yo lo único que le pedía a la gente de derecha y en general a las personas, demos ese espacio para que se genere esa reflexión. Y cuando ese espacio se dio, entonces vino la reflexión y se tomó la decisión que en mi opinión es una decisión correcta. Dedicarse a su defensa y dedicarse al hijo que tiene 9 días que nació. Entonces, pero eso hay que dejar un espacio a la reflexión. Solo temas, agrego, ¿sí? Los problemas complejos no se resuelven con memes políticos. Eso es lo que quiero decir muy de fondo. Por lo mismo, y me da la impresión, y puede que me diga sí o no en esta pregunta que le quiero hacer, diputado, pero me da la impresión de que usted tuvo una conversación más profunda con Cariola. O sea, no solo con ella, con muchos actores políticos. Digo, porque usted estaba seguro que dándose ese espacio de reflexión iba a ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Porque yo conozco a Carol Cariola, la conocí ahora. O sea, nosotros tenemos una historia con Carol Cariola y con su entorno. Ella era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, mientras yo era el gobernador de la provincia de Concepción. En los años, estamos hablando 2006, 2010. Entonces a mí me tocó a veces poner el orden público frente a las manifestaciones de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Entonces a veces también nos reíamos de estas situaciones porque la vida nos volvió a reencontrar en este rol, en la mesa. Pero yo sé de la convicción por la democracia que tiene Carol Cariola. O sea, yo de eso lo sé. Sé que nunca antepone su interés personal por sobre el interés del bien común o el bien mayor. Y por eso tenía la convicción de que si ella en ese proceso de reflexión veía que su decisión ayudaba al país, ayudaba a la Cámara de Diputados a centrarse en lo que le corresponde y a ella le correspondía dar el paso al costado, por ese bien superior lo iba a hacer, pero para eso se necesita un espacio de reflexión. Y yo si algo quisiese transmitir esta noche es que creo que los dirigentes políticos no solo podemos estar en la política del meme constantemente, sino que esto también hay que hacer pedagogía política y a veces decir aquellas cosas que pueden resultar extrañas para la gente, pero que hay que enfrentarlas. Diputado Edo, dicho lo anterior, y el conocimiento que usted tiene, que no es hace pocos años, ¿no?, de haber podido relacionarse con Carol Cariola, haber trabajado en la misma presidencia de la Cámara de Diputados y leído las filtraciones que se dieron a propósito de esta conversación, de estos chats de ella con Iracy Hasler, ¿le sorprendió el fondo más que la forma? El contenido de los chats, lo que ella piensa respecto a la figura, por ejemplo, del presidente, o la conversación que se da en torno a la figura del presidente Boric. Yo creo que esta es una generación, me refiero a Carol Cariola y a toda la gente más joven, cercana o menos de 40 años, que tenía un sueño de país, que llegan a gobernar, que toman en el plazo de 10 años, llegan a la primera magistratura del país y que vienen con la intención de cambiar muchísimas cosas y después en el ejercicio del gobierno se dan cuenta que tener el poder político, tener la presidencia, no es todo el poder en este país, que hay bastante más resistencias por resolver y enfrentar.
Y creo que eso puede haber generado en muchas personas grados de frustración, que yo pienso que los cambios son más acelerados y no son tan acelerados. Decía Alvin Toffler, que murió, que era un politólogo estadounidense, cuando hablaba del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, estamos hablando de la década de los 80, decía que a veces las grandes revoluciones consistían en mover el sistema 5 grados a la izquierda o 5 grados a la derecha. Simplemente lo que quería ejemplificar Toffler es que aún con el poder político a veces hacer estos cambios estructurales no es tan fácil. Yo creo que tiene que ver algo de eso, una cierta frustración a que los cambios no son tan fuertes, o que la gestión es débil en aquellos espacios que debía ser mucho mejor. Por ahí se entiende la crítica, ¿cree usted? Yo creo que por ahí va la crítica. Ahora, cuando uno está hablando con amigos, habla como habla con los amigos. O sea, yo, perdón, te decía afuera, si a mí me revisas en el chat que tengo con mis ex compañeros de colegio, que Dios me pille confesado, digamos. Pero dicho eso, y para ir más al fondo ahora de lo que usted me está planteando, efectivamente esa mirada que había de un sector de la política, de otra generación respecto al anhelo que quería de sacar adelante este país, ¿qué podía hacer este gobierno, ¿no?, que encabezaba el presidente Gabriel Boric? Entonces, se acerca un poco lo que usted me quiere decir a lo que dijo esta mañana Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, que dice, bueno, ¿se condice un poco con la opinión que el Partido Comunista ha tenido del gobierno? A mí, yo antes preguntaría cuántos oficialistas, la DC no es parte de este gobierno, yo no soy un diputado oficialista independiente que creo que he apoyado mucho en este gobierno, en aquello que creo que le hace bien al país y en aquellas cosas que tengo diferencias con el gobierno, las expreso claramente, incluso al presidente de la República. Pero a mí me gustaría preguntar cuántos oficialistas tal vez nos han referido a su propio gobierno en estos mismos términos. No lo sé, te fijas, pero no me parece tan extraño que en una comunicación entre personas, entre amigos y amigas, y también me salgo de la política, esta sea la forma en que nos comunicamos. Ahora, ¿es la mejor forma cuando sale a la luz pública? Obviamente que no, pues todos nos vamos a escandalizar. Pero a mí me parece que lo que planteó Paulina Bodanovich es una crítica que pasa un poco de lo estrictamente político, porque que el Partido Comunista tiene diferencias con el gobierno, creo que lo han expresado con el propio presidente, por ejemplo, respecto del tema de Venezuela, no una vez, un par de veces. Pero no creo que eso haga que el Partido Comunista o el Partido Socialista o el PPD o los radicales, digamos, no defiendan a su gobierno. Yo vivo en el Parlamento y a veces aprobamos proyectos de ley donde diputados oficialistas de distintos partidos no votan por los proyectos del gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece que hacer de esto una cuestión más profunda, la verdad que no viene al caso. Lo que sí debe ser profundo, me imagino, y usted lo debe haber planteado más de alguna oportunidad, tiene que ver con las propias filtraciones, de dónde nacen, quién las entrega, cómo es posible que... Bueno, Rego dijo algo hoy día brutal, ¿no? Eso quería decirle, hoy día el gobernador Rego dice, desliza que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo, se pregunta él, llega tanta información a la prensa y de manera tan rápida? ¿Qué le parece esa opinión del gobernador Rego? Es osada. ¿Osada? Osada. Osada porque Orrego lo que plantea es, no solo en este caso, porque también yo quiero ser justo, si logro ser justo, digamos. Esto afectó hoy día él habla de a Cariola. De filtraciones, no le pone adjetivo ni apellido. Me imagino que está hablando también para lo ocurrido anteriormente. Es que eso es lo que quiero decir. O sea, esto hoy día le ocurrió a Carol Cariola, a Hasler. Antes le ocurrió a Hermosilla, antes le ocurrió a la ex primera dama Cecilia Morel, ¿no es cierto?, con audio filtrado. O sea, esto le ha ocurrido también a otras personas. A mí lo que me preocupa de fondo, de verdad te lo digo, Rodrigo, es cómo uno empieza a perder la sociedad y uno la credibilidad en el trabajo de la Fiscalía. Porque ese teléfono está en manos de la Fiscalía o los teléfonos en general de la PDI. ¿Quién está filtrando? La pregunta que hace Orrego, y por eso digo que es una pregunta osada, ¿es solo una filtración con un objetivo político o ese objetivo político además pasa por el pago de la compra de esa información? Bueno, eso es lo que él plantea, ¿no? Bueno, eso es lo que él plantea y eso sí que es jodido. Porque entonces, ¿cuál es la independencia? ¿Cuál es la verdadera motivación de la Fiscalía o de quienes tienen a cargo estos teléfonos de dar a conocer esta información? Yo puedo entender que alguien quiera hacer una operación política, pero el que entrega la información, la entrega como el Gabriel Paolo, no sé si se acuerdan, ¿tú te acuerdas de los Batileaks? Es porque quiere proteger a alguien y está en la defensa de la República, en ese caso era del Vaticano,
o es alguien que vende información, que la extrae y la vende mediante un pago, que es algo de lo que insinúa Orrego, al menos como un elemento a investigar. Y en ese sentido, me parece que esto hay que tomárselo en serio y yo espero del fiscal nacional Valencia y del fiscal Cooper que efectivamente investiguen. Sí, porque ya lo que se dijo, ordenó una investigación. bueno, pero que investiguen en serio, porque no lleguemos a persona indeterminada, porque lo que dijo también el tribunal, y tú me lo decías muy bien, cuando Cooper, ¿no es cierto?, da más información y se discute después las garantías respecto de qué se podía extraer o no del teléfono, el tribunal fue súper claro. Desde ese día, del viernes pasado, jueves, el encargado de ese teléfono y el que responde por ese teléfono y lo que sale de ese teléfono es el fiscal Cooper. Entonces, ¿van a hacer valer la responsabilidad o no? O aquí fue a los Fuentes de Ojuna fue, y cuando Fuentes de Ojuna fue, nadie fue, pues nadie es responsable. A mí eso es lo que me preocupa de lo que está sucediendo hoy día con la Fiscalía. Toda la independencia, no hay defensas corporativas, pero hagan la pega bien, pues. Frases como la del gobernador Orrego debieran plasmarse con un argumento, con una información que él a lo mejor tiene a la mano. No sé si Porque hoy tiene día, información a la desde el mano. Ministerio Público salieron a emplazarlo, también la propia Asociación de Fiscales, como que se había pasado un par de pueblos. Puede que se haya pasado un par de pueblos, pero no hemos pasado continentes con los chats que son filtrados. O sea, ahí no nos hemos pasado pueblos, se han pasado continentes. Y por eso yo quiero sacar esto hoy día solo de Cariola. Y por eso también pongo que se filtraron cosas respecto, por ejemplo, de la ex primera dama. Se filtraron cosas del ex ministro del Interior. Y por eso, cuando uno de repente, perdona Rodrigo, me quiero detener esto. Por eso cuando uno desde la política a veces grita como gol una filtración que le pega al adversario, yo creo que aquí siempre los principios te salvan. Una filtración es mala, sea para el adversario, porque después también te puede tocar a ti. Y eso creo que es lo que tenemos nosotros que estar mucho más atentos, incluso desde el punto de vista político. Por eso yo también invito siempre a la derecha y les digo, no siembren hoy día las tempestades que pueden cosechar mañana. Por eso sean cautos también en cómo enfrentamos las cosas. No para atemorizar a alguien, sino porque yo a esta altura de la experiencia política, que tal vez no es tanto, pero he aprendido que esta cuestión gira muy rápido. Oiga, diputado Edo, un paréntesis a propósito de lo que estamos hablando, porque este fin de semana también fue de definición en su partido, ¿no? La Democracia Cristiana, y empujan como candidato, o lo proclaman, mejor dicho, a don Alberto Undurraga, presidente. Claro, ese empujar es como que lo estáis votando. ¿Sí? No, bueno, no. Algunos lo ven así como también como que asume el desafío, ¿no? Sí. ¿Undurraga hasta noviembre? ¿Undurraga hasta la primaria? ¿Cuál es el calendario, digo, a propósito de que esto tiene que ver con si hay primaria o no hay primaria? Entiendo que ustedes quieren, en la Democracia Cristiana, 2 primarias. Ustedes no van a primarias con el Partido Comunista ni tampoco con el Frente Amplio. ¿Eso está total y absolutamente zanjado? ¿Será así? Como todas las cosas en política y en la vida son zanjadas. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque creo que pasaron 2 cosas muy importantes en la Junta Nacional de este sábado recién pasado. Primero, nosotros definimos a un candidato presidencial que es Alberto Undurraga y que cuenta con nuestro respaldo. Eso está claro. Lo segundo, porque también nos damos cuenta de que el clima político, el cuadro político varía constantemente. Y mira, te voy a decir cómo está variando. Lo voy a mirar primero en la oposición hoy día, o en la derecha. Yo tengo la convicción que la derecha va a ir con 3 candidaturas. Y cada vez que veo la encuesta, veo decrecer a Matei o estancarse, y veo creciendo a Kaiser. Entonces, ese cuadro político puede significar en un mes o 2 meses más un reordenamiento en el mundo de la centroizquierda. Yo le digo a Alberto Undurraga, creo que tú tienes que hablarle a ese mundo moderado que está esperando en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo económico, una propuesta clara, no solo un discurso, sino que propuestas, por ejemplo, de desarrollo económico. Y creo que Alberto Undurraga la haría de oro, digo yo, si pudiese, por ejemplo, hacerse acompañar de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Yo creo que Eduardo Frei Ruiz-Tagle aquí puede jugar un rol fundamental acompañando a Alberto Undurraga y convocando a una amplia mayoría también de chilenos y chilenas que están hoy día preocupados por el bajo desarrollo económico y también por los temas de seguridad.
Creo que esa es una oportunidad que tiene Alberto. Y también lo dijo la Junta Nacional, lo segundo, con esto cierro. Dijo flexibilidad frente a los próximos escenarios que tengamos. Y en ese sentido, yo no cierro ni una puerta, porque esto cambia tan rápido, que creo que la democracia cristiana lo que tiene que tener es la capacidad de adaptarse a este cuadro político que yo creo que en los próximos meses va a cambiar. El diputado Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, conversando con Vía Pública esta noche de día lunes. Diputado, gracias por venir. Muchísimas gracias. Se viene gracias. el día agitado en la Cámara, o el 7 o el 15 de abril, esto se define qué es lo que va a pasar en la testera, ¿no? Así es. Y esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, muy buenas noches. Igualmente, Muy buenas bien. noches. Bueno, y a propósito del tema que estábamos conversando con el diputado Aedo, que tiene que ver con las filtraciones, ¿no? Lo que se conoció este fin de semana. Bueno, durante esta tarde, el abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, en conversación con 24 horas, señaló que se van a querellar ante quienes resulten responsables de la filtración de los chats entre su representada y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Todo esto luego de que se acusara al actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de haber accedido a información que había sido declarada secreta por el Ministerio Público en la investigación vinculada al llamado caso Sierra Bella. Escuchemos sus declaraciones. Teníamos el informe de Tarjado, que hacía referencia a algunas comunicaciones entre la diputada y Iracy Hasler sobre Sierra Bella, sobre si se iba o no a construir o comprar una clínica, si estaba dirigida a mujeres o si era general. Esas comunicaciones fueron conocidas casi simultáneamente con la entrega del informe. Llegan las comunicaciones del allanamiento y luego de eso nadie había tenido acceso al informe 487 no tarjado, hasta que el día jueves se presenta una querella por Mario Desbordes y el municipio de Santiago en la arista tráfico de influencia o China Mart, el que incluye específicamente una declaración que no estaba en ninguna previa, que solo estaba en el 487 no tarjado, que es el mismo que tenía las comunicaciones entre la diputada Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Pero lo que nosotros sabemos es que llegó una conversación a la que nadie más tenía acceso. Nosotros vamos a presentar, junto con el reclamo a la Policía de Investigaciones, junto con la cautela de garantías para que se resguarde la intimidad y la privacidad de las comunicaciones representadas, una querella criminal contra todos quienes resulten responsables para que se investigue cómo fue este proceso de filtración. Bueno, quien también se refirió a este tema fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carbona, quien en entrevista también con el canal 24 Horas planteó que el Ministerio Público debe explicar el origen de la filtración de los chats entre la diputada Cariola y la exalcaldesa de la comuna de Santiago, señalando además que su difusión ha causado un daño irreparable. Escuchemos al presidente del PC. ¿Hasta dónde uno debe confiar en esta afirmación? Las instituciones funcionan cuando elementos que tienen que ver con las reservas de la investigación, sobre todo aquellas que están vinculadas a elementos no vinculantes con la información, se trasuntan públicamente a través de medios de comunicación. Si figuras de la política quedan expuestas a que el resguardo de cuestiones que están en el marco de la intercambio estrictamente privado y que no son vinculantes con lo que está en investigación, pero que además se agrega que están bajo la reserva su documentación de parte del Ministerio Público y aparecen en publicaciones, bueno, ¿cómo hacer yo el que les vaya a decir quién tiene que dar explicaciones? ¿O creen que la gente no discierne y no saca conclusiones? Esto ya produce un daño, el daño causado es irreparable. Sin lugar a dudas, un tema que ha generado muchas reacciones y de hecho, hace poco rato esta noche, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a las filtraciones de contenidos en el marco de las investigaciones penales. Al respecto, señaló el fiscal que el Ministerio Público se abrió una investigación de oficio por el eventual delito de violación de secreto. Esto fue lo que dijo el fiscal de Coquimbo. Se abrió de oficio una investigación por parte del Ministerio Público por eventual delito de violación de secretos, por la filtración de estas conversaciones. La Fiscalía dispuso la entrega del informe, pero reservando ciertas conversaciones que estimó que eran o de esfera privada o no atingentes a la causa de Sierra Bella propiamente tal. Después, en otro caso, esto es el caso que involucra a la diputada Carol Cariola, y en el marco de una audiencia de
nulidad de todo lo obrado y cautela garantía presentado por la propia defensa, donde se impugnaba como erróneo o que había tenido muchas omisiones dicho informe, la Fiscalía decidió presentar un escrito el día anterior, esto es el miércoles 12 de marzo, un escrito adjuntando el informe 487 completo. Como Fiscalía Regional queremos lamentar la filtración de estas conversaciones, no aportan en nada al éxito de la investigación y reitero, por eso mismo, ese mismo día se abrió una investigación de oficio por eventual delito de violación de secretos. Vamos a aprovechar de hacer una pausa en vía pública esta noche de lunes 17. A propósito de nuestro auspiciador, obviamente queremos hablar del tema de la delincuencia, la seguridad. Se dio un paso importante hoy día en el Senado al proyecto de ley de seguridad municipal. Tan pedido por los alcaldes, esto a propósito de lo que vimos y vivimos la semana pasada en la comuna de Vitacura. Se acordará usted el atropello de 3 guardias de seguridad de la comuna de Vitacura por un antisocial, un delincuente, ¿no? Que después se logró capturar. Bueno, a propósito de eso, se instaló el tema de la seguridad. Y además había una posición que estaban tomando los alcaldes de que esto saliera lo antes posible. Estoy hablando de este proyecto de ley de seguridad municipal, que hoy día avanza en la Comisión de Seguridad y Gobierno del Senado, pero todavía le quedan algunos trámites donde hay indicaciones que algunos senadores quieren implementar en este proyecto de ley que podrían cambiar, por cierto, la situación de los guardias municipales. Para hablar de este tema, tomamos contacto con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente además de la Asociación de Municipalidades de Chile, a quien saludo de inmediato. Alcalde Alessandri, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar acá en Vía Pública. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, qué gusto verlo, Rodrigo. Igualmente digo, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, aquí estamos, bastante contentos de poder conversar con usted. Ya, lo primero, ¿cómo recibe, cómo toma, cómo acoge lo que resuelve hoy día el Senado en la Comisión de Seguridad y Gobierno, conjuntas las dos, que en general aprueban este proyecto de seguridad municipal? ¿Una buena noticia? ¿Podríamos catalogar así un primer paso para que se transforme en una buena noticia para los alcaldes? Un primer paso sí, podría haber sido mucho mejor también. Primer paso porque se está legislando. Se está legislando con algo que veníamos haciendo hace muchos años, que lo veníamos pidiendo hace muchos años, pero se está legislando a los chilenos. Entonces, como dijo el senador Sandón, la ley de manos peladas, porque nos van a dar más facultades, va a quedar en la ley como una de las obligaciones de la municipalidad, la prevención del delito como la labor principal y prioritaria de las municipalidades, pero sin recursos. Entonces, por lo que habíamos luchado, por lo que queríamos prestar un buen servicio, ser los mejores amigos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, proteger a quienes nos protegen, que son nuestros inspectores municipales, trabajar, crear la fuerza de tarea para poder salir de esta crisis de seguridad, choca con la ideología del gobierno y usted me creería que llegan tarde hasta con las indicaciones a la sesión. Para mí es inaceptable. Alcalde, para mejor entender, ¿no?, lo que pasó en la discusión hoy día en la Cámara Alta en el Senado, y hay algunas trabas, usted me decía, bueno, esto es un primer paso, ¿no? Al menos se está legislando y se aprueba esta legislación en general, pero todavía falta la discusión que se va a dar en la Cámara Alta en particular. Y ahí hay algunas indicaciones que han adelantado algunos senadores, pero en lo más macro, ¿dónde estamos topando? ¿Dónde se está topando lo que quieren los alcaldes, por cierto, y lo que no ha podido aprobarse particularmente en el Senado? ¿Esto tiene que ver con financiamiento? ¿Usted algo esbozó de eso o deslizó una crítica al respecto? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con atribuciones para los guardias municipales o tiene que ver también con autonomía de los municipios en este afán, ¿no?, u objetivo que tienen ustedes de tener la seguridad en sus manos? ¿Por dónde van? No, vamos por partes. ¿Ya? Primero, en ningún caso queremos policías municipales, en ningún caso queremos reemplazar lo que hace Carabineros, Policía de Investigaciones, nada de eso. Pero en la práctica llegamos muchas veces antes que Carabineros, llegamos muchas veces antes que Policía de Investigaciones, porque tenemos una capacidad de reacción y tenemos un conocimiento de causa distinto, y hoy día el crimen organizado, el narcotráfico, el microtráfico, los homicidios, la cantidad que ocurren de delitos, tenemos un conocimiento de causa en cada comuna, en cada municipalidad, y los mismos vecinos nos mantienen informados. Entonces, como ha variado tanto, hoy día las municipalidades son un órgano importante y podemos trabajar en conjunto. Eso es lo primero. Lo segundo,
que tenemos que tener personas capacitadas y debemos proteger a quienes nos protegen y quienes van a cumplir esta función. Entonces, por supuesto que debemos tener una situación contractual distinta a los honorarios, distinta a lo que se ha visto hoy día, y tenemos que tenerlo bien y bien protegido, cosa que es una discusión que se tiene que dar para que también no solo se cuiden ellos mismos, sino que también puedan reducir a un delincuente. Y no estamos hablando de un delincuente mechero en cualquier parte, sino de un delincuente que está con armas de fuego, que te va a disparar y te va a matar. Entonces queremos que estén preparados, que estén protegidos y que puedan salvar la vida humana de un tercero que es víctima. Vamos a la pelea, vamos bien, y en coordinación con la Central Cámara, en coordinación con Policía de Investigaciones, en coordinación con Carabineros. Y por tercero, que también es importante y no menor, con un proyecto de ley que dé la facilidad de dinero, que tenga plata ese proyecto de ley, que no quede en letra muerta, para que todos los municipios de Arica o Magallanes puedan establecer esta seguridad como corresponde, porque si no, ¿qué nos va a pasar? De aquí sobre todo hablo por los municipios rurales o los de provincia y de regiones. Van a ser los municipios más grandes quienes puedan implementar esta ley, y los municipios que no tienen esos recursos no lo implementan. ¿Y los delincuentes dónde se van a ir? A esos municipios, que es lo mismo que pasa hoy día con el plan Calle Sin Violencia, donde le dijimos al gobierno 1, 2, 3, 4, 20 veces: ¡hey! Ustedes están diciendo dónde están persiguiendo a los delincuentes con homicidio, se van a trasladar. Y hoy día, ¿qué tenemos? Salieron de la región metropolitana, contaminaron la quinta, contaminaron la cuarta, contaminaron la sexta y contaminaron la séptima, porque el delito es movible. ¿Y ellos qué hacen? Se mueven y siguen delinquiendo. Rodrigo, sí. Recordemos una cosa, que para que un delincuente cometa homicidio ha pasado por 12, 13, 15 delitos anterior al homicidio. Entonces ya está el perno girado. Ya, y eso... Quiero detenerme un poco en eso porque me interesa, y usted es uno de los alcaldes, por cierto, que no es de la región metropolitana, es de Zapallar. ¿Cómo ha ido mutando? Me interesa demasiado ir a abordar eso, pero antes de tocar ese tema, alcalde Alessandri, ¿hay consenso en todos los municipios de lo que quieren pedir, de qué es lo que quieren que tenga este proyecto de ley? Digo porque hay algunos que piden mayores penas, otros que piden armas no letales, otros que piden mayor seguridad justamente para los guardias municipales. ¿Lo suyo por dónde transita? ¿Todas las anteriores? ¿Mayores penas ante quién agrede a un guardia municipal? Sí. Por supuesto. Armas no letales nos tenemos que defender, y tenemos que defender a un tercero. Lo más importante también es terminar con la burocracia. ¿Qué pasa con la flagrancia? Hemos tenido casos que se detienen por receptación, cuando sabemos que han cometido un robo y tenemos que comprobarlo. Y por supuesto, ¿qué pasa con la flagrancia? Tenemos que, mire, esto lo aprendimos en derecho, los que somos abogados, tiene que haber un hecho social para que se tipifique. Pero hoy día estamos atrasados, y el Estado está atrasado, y más aún con un gobierno que teme a legislar, que su ideología no le permite legislar. Y hoy día, lamentablemente, muchos alcaldes fuimos testigos, que estábamos en la sala como oyentes, que llegaron las indicaciones más tarde que haya comenzado la sesión, lo cual nos dio pena. Nos dio pena porque los senadores quedaron: ¿cómo vamos a legislar si no hemos leído las indicaciones del Ejecutivo? Y ahí, por supuesto, que se transó una discusión, pero estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la crisis más grande que tiene el país en este momento, estamos hablando de un proyecto de ley de seguridad para los municipios, cuando llevamos años exigiéndolo, pidiéndolo, rogando, y llegan tarde. No, Rodrigo, la intención, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que queremos por los chilenos? Cosas tan chicas, tal vez, que muchas veces en Santiago no se ve, que una niña puede ir tranquila a la escuela, que un adulto mayor puede ir tranquilo a la panadería, saber que la hija va a volver del establecimiento educacional. Hoy día no se ve, y no se ve ni en Maipú, no se ve en Ñuñoa, que estaba el alcalde, no se ve en Colina, tampoco se ve en La Ligua, tampoco se ve en Rancagua. Veamos la realidad, y es ahí donde le digo al gobierno: ustedes están
tan ciegos. Alcalde, hoy por hoy, el acceso, por ejemplo, para los municipios a proyectos municipales, ¿de quién depende? Hoy por hoy el acceso a proyectos municipales. ¿Sí? El financiamiento, digo. Depende Hoy día de tenemos que, los recursos. ¿A quién se los piden? ¿A la tenemos gobernación? que- ¿Se los piden a un ministerio? no, tenemos que ver si son con fondos propios, ¿Ya? que cuesta mucho, ¿Mm? a los gobiernos regionales, a la subdere, y tenemos que pasar por una cantidad de burocracia que hoy día usted me va a creer que es más fácil que estemos conversando los dos, hacer una transferencia y que llegue un regalo de China, aunque tal vez hoy día no sea el mejor ejemplo, que mover un papel en el Estado. Entonces, tenemos que terminar con la burocracia, tenemos que modernizar el Estado, pero hoy día los municipios se financian gracias a fondos externos del gobierno regional, de la subdere u otros. Y yo sí creo también en la alianza público-privado, en donde muchos aportan, pero lo que tenemos que hacer hoy día es definir cuáles son los pasos a seguir, crear la fuerza de tarea, saber qué es lo que quiero, la profesionalización de las instituciones, porque sí, y lo digo con conocimiento de causa, el crimen organizado nos tiene infiltrado en todas partes. Deje de detenerme en eso, y yo decía, me interesa mucho hablar de lo que pasa en los municipios rurales, ¿no? Escuchaba al presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, que tras el hecho lamentable, ¿no?, trágico que pasó en Graneros con la muerte de esta pareja, decía, bueno, esto ha ido mutando el crimen organizado, ya no está en la ciudad misma, se ha ido cambiando a la ruralidad. ¿Usted comparte aquella frase del presidente de la SNA como primera cosa? Y segundo, porque también escuchaba a la propia subsecretaria de Prevención del Delito, dice que no hay data, no hay número que efectivamente pueda comprobarse que ha habido un cambio, una mutación o un traslado, si usted quiere, de lo que pasa con el crimen organizado en ciudades y lo que pasa, por ejemplo, en los municipios rurales. Mire, comparto 100% con don Antonio Cuócar lo que pasa en los municipios rurales. El 80% de los agricultores ha sido víctima de algún delito, y lo que pasa con la subsecretaria es que no tienen los datos porque no lo quieren buscar, porque no les conviene. Y también reconozcamos que muchas personas que han sido víctimas reiteradamente tampoco creen en la justicia, no hacen las denuncias, porque ¿para qué? Que ya ha pasado otras veces. Entonces perdemos la esperanza en las institucionalidades, y eso es un problema muy grande que está teniendo nuestro país. Ahora, sí, efectivamente, y vuelvo a su pregunta original, el presidente del SNA tiene toda la razón, y hay hechos concretos con víctimas de lo que está ocurriendo, y es inaceptable. Ahora, cuando el mismo presidente de la República confunde un delito u otro en un programa de televisión, uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quieren legislar? ¿Por qué no le apuramos todas las instituciones y no le damos la capacidad de profesionalización a todos? ¿O por qué no vemos cómo salieron países del mismo de Sudamérica, de lo mismo que vivieron hace 20, 30, 40 años atrás, y nosotros no nos adelantamos a aquello? Pero no está la intención, y eso nos preocupa mucho, nos da mucha pena, y no puede pasar que sea el día de mañana una ley conocida como la ley de manos peladas para los funcionarios municipales, que vamos a tener la obligación de recurrir, pero sin la implementación y sin el financiamiento. Y eso nos da hoy día mucho temor. Se supone que mañana va a trabajar una mesa técnica en esto, ¿no? Sí, fue un acuerdo que llegó el senador Sandón con la senadora Luce Berger. Esperamos que sea por lo mal redactado que estaba el proyecto, que venía con las indicaciones del Ejecutivo. Fui testigo de eso, fui testigo presencial, lo vimos varios alcaldes, y la verdad es que tenemos algo de esperanza en esa mesa técnica para poder avanzar, para poder concretar y que se ajuste a la realidad de los municipios, que nosotros administramos realidades. Y es por eso que tenemos algo de esperanza en esa mesa técnica, pero si no viene con las reglas claras, si no viene protegiendo a quien nos protege, y si no viene cómo aplicamos, y también con los morlacos suficientes, no vamos a llegar a ningún lado, y va a ser peor de lo que tenemos hoy día. Ya, y después de esa mesa técnica, al día siguiente, el miércoles, retoma la Comisión Unida, ¿no? El miércoles se retoma la Comisión de Seguridad y de Gobierno, y esperamos también que salga humo blanco lo antes posible, siempre pensando en un bien colectivo. Esperamos que se deje la ideología de lado para poder trabajar por Chile, por los chilenos, en un ámbito tan importante como la seguridad.
Bien, pues el alcalde de Zapallar, además presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, conversando esta noche con Vía Pública. Alcalde, gracias por su tiempo y que tenga buenas noches. Muchas gracias a usted, que tenga buenas noches también. Igualmente. Y nosotros aprovechamos de hacer una pausa aquí en Vía Pública. Todavía nos queda un bloque con más información. Ya venimos. En este tercer bloque, en esta tercera parte, que como siempre nosotros aprovechamos de recomendarle que si usted no pudo, por cualquier razón, ver la información, las noticias que estamos cubriendo constantemente en TVN y también en 24 horas, usted las puede revisar, puede adentrarse en 24horas.cl. Aquí va a encontrar toda la información del día. Por ejemplo, como este tema, efectos adversos, piden suspender cambio de hora previsto para el próximo 5 de abril. En el cambio de hora de ese mes de abril, por el que Chile va a pasar al horario de invierno, las personas deberán retrasar los relojes en 60 minutos, es decir, 1 hora. Así es que el detalle de eso lo puede ver en 24horas.cl. ¿Quiere saber cómo va a estar el clima el día de mañana? ¿Cómo va a estar la temperatura? Mire, para mañana martes, la máxima esperable es de 27 grados, cielo despejado acá en la capital del país. El día miércoles baja la temperatura, también cielo despejado, va a llegar a 26 la máxima. ¿Qué va a ocurrir el jueves? Bueno, algunas nubes en el cielo, pero la temperatura máxima va a subir hasta los 31 grados. Viernes 30 grados y el día sábado, ya iniciando el fin de semana, tendremos una máxima también de 31 grados con cielos total y absolutamente despejados acá en la capital del país. Este clásico del rock chileno fue lanzado un día como hoy, pero, escuche bien, hace 30 años. Es parte de La Espada y la Pared, el tercer álbum de estudio de la banda de Álvaro Enríquez, Roberto Titae, Ángel Parra y también Francisco Molina. Para muchos, el mejor momento de una de las bandas más importantes en el rock nacional. Los Tres, nacida en Concepción. Bueno, ese 17 de marzo de 1995, La Espada y la Pared de Los Tres nació para convertirse en uno de los mejores discos del rock chileno. De esta forma, y a 30 años de su lanzamiento, se mantiene vigente como una obra maestra en la música de este lado del mundo. Con Los Tres despedimos este Vía Pública este lunes 17 de marzo. La invitación es para que nos juntemos mañana en otro capítulo de Vía Pública. Que pase, buenas noches.